Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos. Y allí se forman jóvenes que están en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. La verdad que el país de la República Dominicana, yo no creo que andamos tan bien. El país ha tenido avances extraordinarios, indiscutiblemente. Si vemos las cosas de allá atrás, bien atrás, pero no voy a hacer una excursión por el siglo XIX, ya eso está muy lejos, ya eso era otro país. Pero del siglo XX hay que hablar después del 66, porque Trujillo, todo el mundo sabe que hubo avance con su dictadura, porque este país era, se puede decir, cuasi una musaraña. Los americanos lo gobernaron 8 años y más o menos organizaron cosas, dejaron cosas organizadas, o más o menos organizadas. Pero el país, en dictadura, era muy difícil evaluarlo, pero todo el mundo vio el efecto de la era de Trujillo, que se trabajó, se conformó un Estado moderno y se hizo no solamente un diseño del Estado, no se construyó un Estado aquí, con las deficiencias que tenía, pero se construyó un Estado, esa es la verdad. Entonces, a pesar de todo eso, en ese periodo de libertinaje o de libertad amplia, después de soltar esas amarras de la dictadura, uno sabe lo que pasó en ese interregno del 66 al 61, tantos problemas políticos, serísimos problemas políticos, como hasta la Guerra de Abril, la intervención americana y
el golpe de Estado a Bosch, la guerrilla de Manaclas, bueno, todo eso, la agitación política de la era, y eso fue muy difícil. El país estaba estancado ahí. Pero del 66 hacia adelante, todo el mundo sabe que el país emprendió su ruta al desarrollo. Con todos los problemas, salió para el desarrollo. Y entonces se comenzó a trabajar de verdad, a trabajar para el país. Y se trabajó viendo el futuro, no pensando en lo que había que hacer, sino en lo que hay que hacer. Que muchas veces se piensa, bueno, vamos a dejar para el futuro lo que hay que hacer. Entonces, no, hay que hacerlo. Lo que vamos a hacer en el futuro. No es lo que va a pasar en el futuro, no, lo que vamos a hacer en el futuro. Y así se comenzó a trabajar en el 66, pensando no en la reelección de Balaguer nada más, porque Balaguer era un reeleccionista, pero consciente que él necesitaba, y que el país, mejor dicho, necesitaba un periodo largo de ejercicio, más o menos con esa democracia con fuerza, para poder diseñar o construir bases sólidas para que el país caminara. Pero había que hacer un esfuerzo integral. Y todo el mundo sabe que en esos 12 años Balaguer hizo un esfuerzo integral de desarrollo, porque en todas las áreas de producción y diríamos, de desarrollo del país se trabajó. Ahora, siempre se criticaba que no había la prioridad con Balaguer. Bueno, se priorizaban todas las cosas, porque no solamente, como se dice, de pan vive el hombre, decía la palabra, o dice la palabra del Señor. Balaguer era consciente que había que hacer escuela, pero era consciente que había que hacer caminos vecinales, y que había que hacer carreteras, y que había que hacer presas y canales de riego y reforma agraria también, y que había que hacer iglesias, porque este es un país católico toda su vida, que había que construir centros poblados para viviendas y cosas de estas, para mejorar las viviendas rurales principalmente, y urbanas y suburbanas, que había que hacer calles, y que había que ampliar los servicios sanitarios, y acueductos rurales, y acueductos urbanos, y plantas de tratamiento de aguas negras. En resumen, había que hacerlo todo, presas, y también el espíritu. Entonces Balaguer hacía la Plaza de la Cultura, o hacían el Parque Mirador Sur. Esos son los jardines de Babilonia. Pero él era consciente que había que hacer ese trabajo para el espíritu. Pero obras de desarrollo no se descuidaban. ¿Por qué yo hago esta introducción, señores? Porque yo estoy seguro, si Balaguer viviera de nuevo, y le dice, mire doctor, para cambiar la cédula que se cambió hace 10 años, la Junta Central Electoral va a gastar 4.000 millones de pesos, casi 4.000 millones de pesos. Y ese caballero hubiera dicho, no, eso no va. ¿Por qué? La cédula que tenemos sirve. Sí, mire, estamos usándola y con esa es la que estamos caminando en este país. Y los bancos, todas las operaciones financieras y las operaciones legales, todas se hacen con esta cédula. Y se vota y se elige el poder con esta cédula. Y hasta ahora funciona. Que está viciada, que le han llenado muchísimas cosas. Bueno, hay muchísimas cédulas falsas, pero eso no tiene una base legal. Tal vez en el registro no están inscritos esos haitianos, principalmente, que son los que andan con cédula, con apellido Bermúdez y Brugal. Explíqueme usted. Y Vicini. Entonces, eso no es verdad que hubiera pasado. Porque a Balaguer le hubieran dicho, mire, presidente, Moca ni tiene agua el acueducto, ni hay agua para la agricultura, y hay problemas en Moca, y en la provincia para allá no hay agua, como es lo que está pasando hoy. Entonces, ¿ustedes creen que una provincia productiva, una provincia histórica de este país, como es la provincia de Espaillat,
debe estar, como se dice, pidiendo a gritos agua. Y nosotros desperdiciando en forma manirrota. Y sabrá Dios con cuántos vicios. Gastando casi 4.000 millones de pesos para hacer una cédula nueva. Entonces, ¿para dónde que va este país? ¿Usted cree que con las autoridades así se puede avanzar en un país? Yo no lo creo. Entonces, por eso hice esta introducción, porque eso era un desarrollo integral. ¡Ah, que Balaguer es monumentalista! Haciendo una avenida como las de Grecia en tiempo de Pericles, las de Atenas, haciendo la chuchi. Hoy se tienen que callar. Hoy tienen que callarse los que criticaban la chuchi, o los que criticaban la 27 de febrero, y así sucesivamente. Y así le criticaban a Leonel. Los elevados y el metro, y eso es para sembrar yuca. Oigan el criterio de un presidente electo, que eso eran hoyos para sembrar yuca y batata. Los elevados, y miren cómo es que andamos en este país. Entonces, lamentablemente, este país está mal dirigido, porque no es verdad que un país que necesite cosas tan prioritarias como agua, o alcantarillado pluvial y sanitario, que fue lo que yo dije aquí el día pasado. Señor, el Naco, el ensanche Naco tiene 700 u 800 mil personas van a vivir ahí. Lo dijo Emilio Almonte, un hombre serio, un técnico de primer nivel sanitario de este país. Y hace más de 20 años que ese caballero dijo que esa barriada iba a tener problemas muy serios mañana, sanitarios. Porque eso era una bomba biológica. Es decir, 700 u 800 mil personas viviendo en una zona donde no hay alcantarillado pluvial y sanitario, y más, bombeando el agua de uso, precisamente donde se introduce el agua negra de desuso. Entonces andamos muy mal. ¿Cómo es posible que este país gaste 4.000 millones de pesos cambiando una cédula que no es necesario cambiarla? Y Naco no tiene un alcantarillado pluvial y sanitario. Entonces, ¿para dónde que vamos? ¿Quién es que está organizando este país? ¿Quién es que lo va a dirigir? ¿O el futuro no es lo que vaya a pasar? Es lo que hay que hacer. Y entonces este país tiene años dándole larga a ese tipo de decisiones, por complacer instituciones, complacer unos directivos de instituciones públicas como esa, autónomas. Entonces vienen y cometen y hacen muchísimo tollo allí. Usted sabe el dinero que ha botado esa Junta Central Electoral comprando equipos que no sirven, pero gastan decenas de miles de millones de pesos, y el país recaudando dinero, y los dominicanos pagando impuestos para que estos funcionarios mediocres voten el dinero. No, entonces así no se puede. Yo no sé quiénes son los dirigentes provinciales, pero una provincia como la provincia de Payá, que tiene esa necesidad, pero que uno la multiplica por 32, porque este país, ¿qué provincia no tiene problemas graves? Y no voy a citar la energía, porque eso es otra cosa que vamos a hablar de ella. Porque uno sabe que distribuir energía no es tan fácil. Pero obras públicas, ustedes saben lo grave que es no tener agua. Instituciones aquí, como ustedes ven a diario, las comunidades pidiendo agua o que le arreglen un camino vecinal, un camino productivo, para poder transitar la gente y sacar no solamente los frutos, como antes siempre. Hay que sacar los frutos, se nos van a dañar porque solamente las patas de las bestias, las pezuñas de las bestias resisten estos caminos malos. No, sino que la gente desea vivir limpio, tranquilo, organizado, o sea en la zona rural o en la zona urbana o en la zona más apartada. Quiere vivir tranquilo y sanamente y limpiamente. Entonces yo creo que nosotros tenemos que reorientar este país. ¿Y quiénes son las autoridades que van a seguir gobernando esto? Pues así no se puede.
Bueno, entonces eso es el agua de Moca, que eso es una barbaridad. O también la deposición del agua de Naco, el agua negra de Naco. O las lluvias por donde decantar las aguas. Esos son unos de tantos ejemplos que se pueden poner de necesidades urgentes. Pero bien, entonces, esos son problemas muy graves. Y es una pena que este país, señores, todavía este país sigue siendo gobernado en forma medalaganaria. Bien, en días recientes, creo que fue Leonel Fernández, que se refería a que unos polleros estaban quebrando unos polleros. Moca, precisamente. Y hoy vengo con Moca. Moca y Espaillat. Y Santiago, porque el Licey pertenece a Santiago. Pero el gobierno está lleno de saltimbanqui y de chaqueteros, de gente que usted no tiene, son gente, perdón, con intermitencia en todos los partidos políticos, porque lo que le interesa es arrimarse al poder. Entonces vi un título hoy que el presidente lo han dejado solo, no sé qué periódico fue que trajo eso, como que el presidente es vocero y único de él mismo y de su gobierno, porque los demás funcionarios lo han dejado solo. Tal vez es verdad, porque el presidente tiene un estilo coloquial y él donde quiera que está habla muchísimo, y mire que hasta el propio Danilo Medina le señala que habla mucho. Oiga, ¿cómo es? Pero yo creo que también ese estilo de hablar tanto no es bueno, porque es un estilo coloquial. Yo lo he criticado eso muchísimas veces aquí del presidente, que no se sienta y no se organiza. Y entonces el gobierno anda que cada quien, como dice, hace lo que le da la gana. Verbi, gracias, miren el agro. Hemos dicho, el presidente no se mete, lo grave que es eso hay. El desorden que hay en ese Ministerio de Agricultura. Oigan, hasta un israelí es el jefe de seguridad. Pero señores, aquí no hay militares en este país. Aquí no hay guardia. Pero la guardia está tan desacreditada aquí que ni sirven a la frontera, ni sirven para cuidar instituciones públicas. Pero ¿y por dónde que andamos? Bueno, entonces, Leonel Fernández, rifirrafe que ha tenido con el presidente y sobre el precio del pollo y la cosa, señalaba que iban a quebrar una serie de... Bueno, pues vimos el titular, más de 300 polleros pequeños a la ruina. ¿Por qué? Porque nosotros adelantamos eso, yo recuerdo aquí. Y dijimos, hay una suerte de dumping. Es decir, se produce mucho pollo en un momento dado para que se depriman los precios. Pero los grandes que tienen muchísimo pollo y si lo tuvieran que vender barato, pierden mucho dinero. ¿Qué hacen? Los matan porque son los dueños de los mataderos y lo guardan en refrigeración. Y guardan 8, 10, 5, 10 millones de libras de pollo que lo guardan ahí, no se daña. Pero el pequeño no puede guardar pollo, ni tiene matadero, lo vende vivo o en pie. ¿Qué pasa? Se van a la quiebra y los grandes sacan esos pequeños productores y ganan dinero como le da la gana manejando el mercado. Ahí hay 300 que van a la quiebra. ¿Por qué? Pues no hay planificación, no hay controles y además se trabaja para sí mismo. Cosa muy grave, que los funcionarios de agricultura todos son o tienen pollo o tienen plátano o tienen yuca, entonces ellos también trabajan para sí. Oigan por dónde que anda el gobierno. Y miren el escándalo que hay ahí. Entonces ni ética va por ahí. Cámara de Cuentas no va por ahí. Ministerio Público no va por ahí. Contraloría General de la República, pero la Contraloría tiene una oficina instalada allí. Pero no vale. Porque hay una estructuración corrupta, de corruptela en el gobierno, montada. Entonces, eso no se puede auditar porque es el líder máximo del partido del poder, lo que dirige en esa zona del Estado o del gobierno. Explíqueme cómo es que andamos.
Entonces vi eso con pena, 300 que han quebrado, pero ya eso lo habíamos dicho de aquí hacía tiempo, del dumping con la producción de pollo. Porque los grandes siempre pasa con los huevos también. Mandan muchísimos huevos frescos, importan las pollas, los huevos fértiles, donde nacen las gallinas que ponen los huevos frescos de mesa, producen de más, el precio se va a pique, pierden dinero los pequeños, los grandes pierden también, pero resisten las pérdidas y se quedan ellos en el negocio, porque son los que también venden las gallinitas, las gallinas ponedoras, las venden 4 o 5 de esos productores. En resumen, al gobierno, a las autoridades no le conviene, por asunto de negocio de sí mismo, vamos a llamarlo así, porque todos esos grandes productores son asesores agrícolas y avícolas del Poder Ejecutivo y porcícolas. Entonces, así no se puede trabajar porque no se planifican las cosas. Andan muy mal. Eso es ahí en la parte del agro. Terriblemente mal. Muy mal. Me imagino el plan San Juan, cómo andará eso. Yo, desde que eso arrancó, dije que eso no funcionaba y que eso iba a ser una forma más de gastar dinero. También le pasó al propio Danilo Medina, que yo recuerdo que fui en una oportunidad al Palacio a reclamarle a un funcionario de Danilo Medina, que no sabe de agro, pero es un especialista en el agro. Y yo fui a reclamarle que un proyecto que tenían de inversión de más de 35 millones de dólares en San Juan de la Maguana iba a ser un fracaso. Porque comenzaron a nivelar suelo para mojar por goteo. Yo no había visto esto. Entonces, o microaspersión. Y realmente no hicieron nada y votaron casi 38 millones de dólares, se votaron en San Juan de la Maguana por ese extraordinario funcionario de Danilo Medina y que hoy dicen que ellos hicieron a San Juan. Porque así es que pasa, después que se van del poder quieren hacer un uso político de las políticas que aplicaron y terminan uno realmente frustrado, riéndose o viendo uno todos estos tollos y todos estos disparates que se cometen en este país pobre, pero que gasta dinero en forma manirrota como rico, o lo bota el dinero como los ricos. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente.
sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir. Bueno, pues también hasta los productores de arroz, también yo mencionaba el día pasado que al editorialista del periódico Hoy, tal vez FENARROZ, la Federación Nacional de Arroceros, tal vez le pasó la información que decían que tienen preocupación por una serie de importaciones masivas de arroz que se han hecho y que los molineros no quieren arroz porque están súper abastecidos, el mercado está lleno y la primavera produce mucho arroz. Entonces dicen que están en situación de apuro porque además también le están cobrando mucho, le están penalizando en forma muy alta a los productores por la humedad del grano. Cosechan el arroz con, qué sé yo, 16 o 17% de humedad, por ejemplo. Pero el arroz, para pilarlo y que no rompa y no se dañe en el molino, por lo menos nosotros, en los tiempos que trabajamos en INEP, debe tener un porcentaje de humedad de un 12%, 12 a un 13%. Entonces, ese grano con un 12% de humedad descascara fácil en el molino, porque el molino son unos rolos y lo van descascarando. El arroz muy húmedo hay que secarlo, pero el arroz húmedo nosotros, recuerdo en INESPE, habíamos calculado más o menos 1.14, 1.20 se pierden libras por cada % de humedad que usted rebaje. Por ejemplo, de 17 llevarlo a 13, estamos hablando que son 4%. Ese 4% se refleja en casi 5 libras de arroz. De arroz que usted tiene, el molinero tiene que penalizar al productor porque si no, él pierde esas 5 libras de arroz en el momento que seca, que lleva ese arroz a secado, en una secadora de esta. Entonces, esa pérdida, esa merma, esa reducción tiene que pagarle el productor, indiscutiblemente. El molinero no va a absorber esas 5 libras, no la va a absorber el molinero y tiene que descontársela al productor. Esa es la queja que tienen los productores de arroz hoy, pero parece que los molineros están actuando en forma, diríamos, al ojímetro, como se dice, sin instrumentos. Nosotros teníamos instrumentos antes en INEPRE, pero eso era cuando INEPRE era INEPRE, ahora ya eso no existe. Entonces se determinaba con muestreo qué cantidad de arroz, de humedad tenía el arroz y qué debía ser, cómo debía ser penalizado el productor. Hoy no se hace eso y lo hace el molinero a, como se dice, a abuela máquina o a ojo de, a la vista, prácticamente, o al tacto, vamos a llamarle así. Entonces, lamentablemente, el castigo parece o la penalización es muy alta y los productores están protestando. Pero eso tienen ellos que hacerlo de molinero a productor porque la autoridad no existe ahí, en ese sector. Bueno, entonces el año escolar, señores, arranca con pesimismo por un lado y optimismo por otro. Yo he dicho que el pesimismo es malo de por sí, y eso lo sabe todo el mundo, no tengo que decirlo yo. Pero el optimismo lo he también manifestado. El optimismo en exceso es tan malo como el pesimismo. Y lamentablemente, yo no sé a quién creerle ahora. La autoridad es creíble, debe ser creíble, porque es la autoridad. Pero los maestros, el gremio que los agrupa, dice que el año escolar no arranca bien. ¿Por qué no arranca bien? Bueno, porque ellos dicen que
una gran cantidad de escuelas, un 23, casi un 24% de las escuelas del país, las escuelas públicas, que son más de 7,000, un 23.4% o 5, no sé, dicen ellos que están en total deterioro, con rajaduras, hendiduras, ventanas rotas, techos cayéndose y que, bueno, muchísimo daño de estructura. Óigame, y eso es grave. Un 23% son 2.300 centros educativos en malas condiciones. Pero el gobierno va en forma optimista, celebrando el inicio, el arranque de esto. Pero esos mismos centros presentan problemas serísimos. No hay, en un 49% de ellos no hay bibliotecas. Ustedes están oyendo. Pero además, dice el gremio que agrupa a los maestros. Señores, esto es increíble. El 33.6% de las instalaciones deportivas están en situación caótica en las escuelas. El 33.6%, perdón. Y además, un 72.62%, dicen ellos, están en deterioro muy avanzado y no tienen laboratorios de ciencias, lo cual es fundamental en un contexto que exige una formación STEM, es decir, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, artes y matemáticas. Entonces, con este cuadro, ¿qué es lo que le espera al año escolar? Hay que ser pesimista, lamentablemente, porque en unas condiciones como esa, sin embargo, la autoridad celebra ampliamente y en forma, qué sé yo, muy alegre, ese inicio del año escolar impecable. Pero con esas objeciones que hace la ADP, que son 175,000 ellos, es decir, estamos hablando de casi un tercio de la población dominicana está concentrada en los centros escolares del país. Y los maestros, incluyendo maestros, aparte del personal administrativo y todo aquello. En resumen, eso no puede seguir así. El gobierno ha tenido 5 inicios de años escolares verdaderamente cuestionables. No han dado pie con bola. Entonces el 4% ha sido un verdadero fracaso su uso en este gobierno. Y el anterior, aunque hizo un gran esfuerzo construyendo aulas, o por lo menos dejándola iniciada muchas de ellas, también entró con una nueva, diríamos, una nueva política educativa, como fue lo de la tanda extendida. Pero aprenden más los muchachos, se ve que no. Cuantas pruebas se hacen, cada día tienen menor calidad los muchachos. La enseñanza es pobre, entonces ¿para qué la tanda extendida? Para comer, para merendar. Ha sido un fracaso. Entonces, ¿qué programa ha instalado el gobierno? Bueno, en el área escolar, el programa de transporte. Excelente, trae. Ojalá ese programa siga ampliándose y pueda llegar a todas las poblaciones del país, porque es un sistema muy seguro para la población escolar, porque es un transporte adecuado, limpio, organizado, seguro y puntual. Entonces obliga a la disciplina del muchacho y de los padres. Eso está muy bien y es diríamos, una iniciativa excelente del gobierno central. Pero es lo único que se puede destacar. Después lo otro anda dando tumbo.
Y venimos en esos 5 años de este gobierno, y los años de Danilo Medina fueron años, bueno, de aplicación del 4%, se veían los impactos, porque tenían que verse los impactos de aquella demencial masa dineraria que se estaba utilizando. Entonces, bueno, ahí estaban los ejemplos, pues se hacía una escuela incluso sin planos. Yo creo que se repetían los planos, sin solares. Nadie sabía la legalidad de la tierra donde se iba a construir. Háganlo ahí. Y después, no, pero ese solar no es de educación, ese solar de quién es, no, se lo vendieron a educación. Un avivato le vendió eso, se inventó un título. Y ustedes saben lo grave que son esas cosas. Pero se estaba trabajando a lo loco con una masa de dinero enorme y había que darle para adelante aquello. Bueno, entonces ese gobierno tampoco tiene mérito. ¿Por qué? Porque ni siquiera planificaron el buen gasto o el buen uso del dinero que se estaba utilizando, porque el 4% debió entenderse que eso era demasiado, pero como eran gobiernos temblorosos, firmaron y entendieron que había que darle cumplimiento y votar el dinero. Y ahí, ¿qué hicieron? Los maestros se aprovecharon, bueno, vamos a coger ahora salarios y vamos a buscar ventajas para nosotros porque ahora hay dinero de más aquí. Y miren por dónde anda la educación, cayéndose no voy a decir a pedazos, porque el que tiene dinero no se cae a pedazos. Y ellos tienen dinero, aunque sea para aparentar, porque es demasiado, es una masa de dinero que le toca por el 4% del PIB, que no es del presupuesto, es de la riqueza nacional. Entonces han gastado a manirrota, en forma manirrota. Gastó dinero el gobierno de Danilo Medina y este gobierno ha gastado más. Y con la misma inestabilidad, porque el gobierno de Danilo Medina en los 8 años, ahí fueron como 4 o 5 los ministros de educación. Es decir, hay que ver todo el caos que ha sido el sistema educativo nacional. No se ha podido establecer políticas de orden, política de calidad para que los muchachos aprendan, que es la base ese es lo fundamental, que aprendan, que sean buenos, porque mañana en ellos es que descansa el país. Y el futuro no es lo que va a pasar, ese es un mal futuro. El futuro es lo que vamos a hacer, y es hacer un buen país, eso es lo que nosotros necesitamos. Pero con una calidad tan mediocre del sistema educativo, lo que estamos haciendo son funcionarios mañana mediocres y ciudadanos empobrecidos culturalmente o educativamente. Eso es lo que estamos preparando. Ojalá este año puedan salir a camino, pero ¿cómo se va a salir a camino? De 7,000 centros educativos, 2.300 están en condiciones pésimas. 49% de ellos, casi un 50%, no tiene bibliotecas. El 33% de las áreas de deporte no sirven. Y un 72% carece de laboratorios. Óigame, para ser optimista con un sistema educativo montado sobre esos ejes, hay que estar verdaderamente, hay que ser cuasi lunático, pienso yo, y que me disculpen. Como también, señores, tendría que ser lunático para usted pedir que haya una administración de lo energético eficiente. Pero ¿y cómo puede haber eficiencia manejando un sistema eléctrico que los ayuntamientos tienen deuda? 54% de las deudas de las EDE son los ayuntamientos. Entonces, en este país, aquí hay mucha gente, o somos muchos los que estamos haciendo críticas, incluyendo a los dirigentes del gobierno pasado y de los más atrás también. Es decir, ¿quién paga esta energía? ¿Quién la debe pagar? Los ayuntamientos debieran tener su presupuesto para pagar la luz de las calles. ¿Y quién paga la luz de las calles? ¿O quién paga la luz de las iglesias, por ejemplo?
Yo no sé si la evangélica paga o la católica. Las escuelas pagan su luz. Los ayuntamientos pagan su luz. Las calles, pero más. Hoy la energía que se le sirve, por ejemplo, a INAPA. A INAPA paga la luz, o el INDRI, que tiene muchísimos sistemas de bombeo y equipos. ¿Dónde están? ¿Quién paga esa luz? ¿Ustedes creen que se puede ser eficiente manejando un sistema eléctrico en esta condición? Y entonces, porque es muy cómodo hablar. Pero yo creo que tenemos que hacer conciencia de esto. Y un país donde hay 600,000 viviendas que no pagan. ¿Cómo usted le va a exigir a una administración de gobierno, sea quien sea, Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, quien fuere? Usted no le puede exigir a una autoridad que le dé luz, porque hay que darme luz, cuando hay 600,000 viviendas que no pagan la luz. Y además los ayuntamientos, nadie quiere pagar la luz de las calles, ni los ayuntamientos. ¿Quién va a pagar? Entonces, ¿qué sistema de energía puede ser eficiente con esto? Porque es muy cómodo hablar, repito, o protestar y decir, ok, hay que dar apagones o no dar apagones. No se puede dar apagones, pero donde hay 600,000 hogares que no pagan, ¿cómo se va a sostener? Y los ayuntamientos tampoco pagan. ¿Cómo se va a sostener ese sistema? Subsidiando. Pero los subsidios cuestan 18,000 millones de dólares desde el 2009 a la fecha. Y son de préstamos que se hacen por bonos o préstamos que se hacen a organismos internacionales. Y entonces el país tiene que pagar casi 370 o 400,000 millones de pesos en pago de intereses por esa deuda. Este gobierno, endeudador, empedernido, solamente de bonos, ahí tiene más de 27,000 millones de dólares. Endeudadores, un gobierno endeudador igual que lo del PLD. El único que podía alzar la bandera de la disciplina era Joaquín Balaguer aquí, que hoy todavía, señores, gracias a Balaguer, el gobierno está inaugurando obras ahí en Taveras y en la zona de Jánico y en San José de las Matas, por esos lados. ¿Por qué? Porque la IEGI, de la energía que vende, que cobra de las presas construidas por Balaguer, todavía Balaguer está dando resultados al gobierno. Al Estado Nacional le está dando riquezas. Aquellas previsiones. Porque ese sí era consciente, y tengo que repetirlo cuantas veces sea necesario, de que el futuro no es lo que pueda o vaya a pasar, sino lo que hay que hacer. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh,
bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, han sucedido dos notas que son preocupantes en la frontera. Una, un haitiano ataca a machetazo a un agente de migración. ¿Ver? Eso está requete, como se dice, perdón, anunciado. Porque se le ha dicho, yo no sé cuántas veces, que los haitianos son gentes, que por llamarle gente, porque tenemos que llamarle gente, pero son unos especímenes selváticos, gente que solamente piensa en el machete y la sangre, que hemos dicho nosotros aquí sin pecado exagerados, que usted le da una caja de fósforo y un machete a un haitiano y quema, derriba la Amazonia, la derriba, con una caja de fósforo y un machete. Un haitiano, uno. Ese acaba con la Amazonia, porque son gente que su diseño genético viene de ser enemigos del bosque, enemigos del orden. Bien. Entonces atacan allí a los agentes, atacan a los militares que están armados, pero parece que las armas son para exhibirlas y no para usarlas cuando sea necesario, porque esos son casos que hay que poner el orden. Entonces, por eso muchas veces no es exagerado que gente del pueblo diga, caramba, le hace falta un Trujillo aquí. ¿Por qué? Porque Trujillo tenía unos métodos, aunque violentos, y unos métodos montaraces, vamos a llamarle también, muy agresivos, diríamos trágicos, y antihumanos, y antidiplomáticos, de todo. Pero llegó a poner ejemplos en esa frontera, parecen necesarios. Y siempre yo he dicho aquí, ese señor Fello, el de San Cristóbal, como decía Cuchito Álvarez, nuestro amigo que en paz descanse, siempre fue consciente que en esa frontera, siendo él lo que era, el hombre que era Trujillo aquí, que lo respetaban, hasta los animales respetaban a Trujillo. Los animales le tenían miedo a Trujillo. Pero él nombraba a los hombres señalados de su ejército más agresivos o más inclinados al asesinismo. Yo le voy a llamar así. Y cito, óigame, usted poner en la frontera a un señor de apellido Alcántara. Mire, señora general Alcántara, cuídeme la frontera. Trujillo no tenía, podía nombrarme a un manco. Trujillo podía nombrar un ciego en la frontera y ahí no había un haitiano que se atreviera a cruzar la frontera. Un ciego nombraba allí y no se atrevían los haitianos a pasar después del 37. Pero él, aún así, sabiendo el respeto que había y el temor que había a él y a su régimen, nombraba a los más duros de sus militares, lo nombraba ya Ludovino Fernández, Alcántara, Boy Frappier, qué sé yo quiénes, y bueno, y después andaba ahí hasta Chicho Villalona, para citar un amigo mío de Montecristi, que decía que Chicho Villalona se parecía a John Wayne, un hombre grandísimo con un sombrero y una mula, un machete y un revólver. Óigame, hermano, esa gente ponían el orden en la frontera. Ahora el ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana luce tan derrotado que es capaz de decir que ellos tienen cuidada la frontera, pero que la situación política
y social que impera en Haití es un problema para ellos, porque entonces esa gente se desplazan para acá. Pero y usted no acaban de decirle al país y al mundo que ustedes tienen esa frontera cuidada, sellada, y ponen al presidente a hablar disparate, porque lo ponen de disparatado. O el presidente se deja disparatar de sus subalternos. ¿Cómo es posible esto? El ministro de las Fuerzas Armadas niega que, bueno, no, aquí o sea, no podemos evitar esta desgracia. Oye, ¿para qué que el pueblo dominicano paga sus impuestos? Que ahora el 31 de agosto tiene todo el mundo que ir a pagar sus impuestos. O en marzo, a pagar sus impuestos. Para que el gobierno maneje los recursos con lo que le paga a los militares que deben cuidar el país, la patria. Entonces andamos mal. Entonces, ¿para dónde que va este país? ¿Cuál es el beneficio? ¿Doblar a la derecha? ¿O no doblar a la izquierda? Esos son los beneficios de un cambio que avanza, pero en reversa. ¿Y cómo es este asunto? Es decir, esos son los éxitos. Yo creo que no andamos bien. Lamentablemente no andamos bien. Entonces, yo vi ahí que Migración expidiendo unos permisos de trabajo. Pero ¿y ustedes cómo es que está este país? ¿Quién es que está manejando esto? Expidiendo permisos, sabiendo uno la trampa que es esa primero y además el mecanismo de corrupción que es ese ahí en Migración. Yo creo que tengo ahí unas imágenes, yo no sé si mi amigo Eric me la pudiera mostrar. Pero imágenes de haitianos, señores, con este desorden de permiso, de trabajo, de residencia en este país. ¿Quién es que está autorizando? ¿A quién es que le están dando esas cosas? Gente sin papeles, sin nombre, sin apellidos. Entonces lo que están es vendiendo el país. No. Andamos muy mal. Lamentablemente andamos muy mal. Y repito, con ese proceder, este país no va a llegar. Miren los permisos que expide la Dirección General de Migración a haitianos que dicen llamarse así como le ponen ellos ahí. Y además parecen cédulas. Esperamos que la nueva cédula, por lo menos, yo espero en el 2028, en la fila de votantes, si yo estoy todavía en estado de capacidad mental o cognitiva para ir a votar, yo espero que ahora esa Junta Central Electoral depure el sistema de cédula de registro y yo no ver en las filas a 10 o 15 haitianos en mi fila, en la mesa 212 del Babec, votando al lado mío ahí, porque es que nosotros tenemos muchos años votando ahí. Yo espero no verlos ahí. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.